Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno de chismes, noticias y análisis a fondo del mundo del espectáculo turco. Copyright, gusto tenerlos a conmigo una vez S. Espero que es tu copyright en todos teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama televisivo. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado olas de especulación superíndice 3N, teorías y un sinfín de comentarios en redes sociales. Lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a analizar si Hande por fin ha roto el silencio y revelado su verdad sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Durante meses hemos sido testigos de rumores, indirectas, fotografías interpretadas hasta el cansancio y silencios que gritaban que mil palabras. Los fans divididos entre la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N de una separación superíndice 3N definitiva, han estado esperando ansiosamente cualquier cualquier pista que les permita entender copyright pa su superíndice 3 realmente entre estos dos iconos de la televisión superíndice 3N turca. Es una situación superíndice 3N comparable a las grandes sagas amorosas de Hollywood, donde la vida real se mezcla con la ficción superíndice 3N y el público se convierte en un espectador activo de cada movimiento. Antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño o favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y les interesa estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad cada semana. Asu que ya lo saben, suscríbanse. Además, súganme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes. Comparto contenido exclusivo, encuestas y preguntas para que puedan interactuar y expresar sus opiniones. Su participación superíndice 3N es fundamental. Ahora sin preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema que nos compete hoy. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, una pareja que surgió superíndice 3 de la magia de la televisión superíndice 3N, concretamente de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, palpable, tan intensa que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, adorados por millones de fans alrededor del mundo, quienes veían en ellos el ejemplo perfecto del amor verdadero. Sus viajes juntos, sus muestras de afecto público, sus entrevistas llenas de complicidad, todo contribúa a alimentar la fantasía de un cuento de hadas moderno. Recordemos esos viajes a Maldivas, esas fotos tomadas por paparazzis en Italia, esos mensajes de cumpleaños os llenos de amor. Cada detalle era minuciosamente documentado y analizado por la prensa y los fans. Era una fiebre, una obsesión superíndice 3N colectiva por presenciar y ser parte de este romance de ensueño. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas entre Hande y Kerem. Rumores que al principio fueron desmentidos por ambos, pero que con el tiempo se hicieron insistentes y finalmente confirmados. La noticia de su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no entenduan copyright agua pasado para que una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida se derrumbara de esa manera. Se especulaba con infidelidades, con presiones laborales, con diferencias en sus personalidades. Se crearon bandos, se defendieron posturas, se atacaron y se justificaron acciones. La separación superíndice 3N no solo afectó superíndice 3 a la pareja, sino que generó superíndice 3 una verdadera división superíndice 3N en el fandom, con consecuencias que aún se sienten hoy en día. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3N, dejando que los rumores y las especulaciones llenen el vácuo informativo. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las figuras importantes del espectáculo turco. La hemos visto en series como Bambaşka Biri, donde ha demostrado su versatilidad y talento actoral. Kerem, por su parte, también copyright ha seguido adelante con su carrera, explorando nuevas oportunidades y demostrando su talento como actor.
Recientemente lo hemos visto en proyectos internacionales, como la serie Eda Is, lo que demuestra su ambicius superíndice 3N y deseo de expandir sus horizontes. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción superíndice 3N, los medios y los fans no han dejado de especular sobre las razones de su separación superíndice 3N y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Cada fotógrafo, cada comentario, cada interacción superíndice 3N en redes sociales ha sido analizada al detalle, buscando pistas que puedan revelar la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Andy y Kerem. Una simple me gusta en Instagram se convierte en un titular de noticia. Un avistamiento casual en la misma ciudad genera teorías conspirativas. La presión superíndice 3N mediática es inmensa, y tanto Andy como Kerem deben lidiar constantemente con el escrutinio público. Y aquí es donde llegamos al punto central de nuestro vídeo de hoy. ¿Realmente Andy Parrafoel ha roto el silencio y revelado su verdad sobre Kerem Bürsin? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no. La verdad es un concepto escurridizo y en el mundo del espectáculo a menudo se ve distorsionada por intereses comerciales y agendas ocultas. Lo que percibimos como verdad puede ser simplemente una narrativa construida para satisfacer las expectativas del público o para generar controversia. En las últimas semanas han circulado varios rumores y supuestas declaraciones atribuidas a Andy en diferentes medios de comunicación superíndice 3N. Algunas de estas declaraciones sugerían que la relación superíndice 3N con Kerem ha terminado de manera amistosa, que ambos se tenuan un gran respeto y cariño más menos y que la separación superíndice 3N se debió superíndice 3 a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Estas versiones apuntan a una separación superíndice 3N madura y civilizada, donde ambos priorizaron su crecimiento personal y profesional. Otras declaraciones, en cambio, insinuaban que la separación superíndice 3N ha sido muy conflictiva, que ha habido desacuerdos importantes y que la relación superíndice 3N ha terminado de manera abrupta. Estas versiones son mucho muy dramáticas y sensacionalistas, y alimentan la idea de un romance turbulento y lleno de altibajos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de estas declaraciones no han sido confirmadas directamente por Andy Parrafoel. Muchas de ellas han sido publicadas por medios de comunicación superíndice 3N que no son considerados fuentes confiables, y algunas incluso parecen haber sido fabricadas con el objetivo de generar copyright mica y obtener clics. La desinformación superíndice 3N es un problema grave en la era digital, y es fácil caer presa de noticias falsas y rumores infundados. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y verificar la información superíndice 3N antes de compartirla o darla por sentada. Por lo tanto, es crucial ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Es fundamental verificar la fuente de la información superíndice 3N y asegurarnos de que sea confiable antes de dar por sentado que una declaración superíndice 3N es verdadera. No se dejen engañar más menos por los titulares llamativos y las promesas de revelaciones exclusivas. En la mayoría de los casos, se trata de estrategias para atraer la atención superíndice 3N y aumentar el tráfico en línea. En este sentido, es importante destacar que Andy Parrafoel ha sido muy cuidadosa en sus apariciones públicas y en sus entrevistas. Ha evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem, prefiriendo centrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. En algunas ocasiones ha respondido preguntas sobre el tema de manera vaga y diplomática, sin revelar detalles concretos sobre lo que realmente pasó superíndice 3. Su estrategia de comunicación superíndice 3N es clara: proteger su privacidad y evitar alimentar la maquinaria del chisme. Entonces, ¿podemos decir que Andy Parrafoel ha roto el silencio? Yo diría que no del todo. Si bien es cierto que han circulado rumores y supuestas declaraciones atribuidas a ella, ninguna de estas declaraciones ha sido confirmada directamente por Andy. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que ella haya revelado su verdad sobre Kerem Bürsin. Lo que tenemos son interpretaciones, especulaciones y proyecciones basadas en información superíndice 3N fragmentada y a menudo poco fiable. Lo que podemos decir es que Andy ha dejado entrever, a través copyright de sus acciones y sus palabras, que la relación superíndice 3N con Kerem forma parte de su pasado y que ella enfocada en construir un futuro brillante. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y talentosa, capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante con su vida.
Su resiliencia es admirable y su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios es una inspiratio superíndice 3N para muchos. En cuanto a Kerem Bürsin, U con diéresis copyright L también copyright N ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación superíndice 3N con Ande. Al igual que ella, ha evitado hablar directamente sobre el tema, prefiriendo centrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha expresado su admiración superíndice 3N y respeto por Ande, destacando su talento y su profesionalismo. Sus declaraciones, aunque escasas, reflejan una actitud madura y respetuosa hacia su expareja. En definitiva, la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Kizu ese alguene dúa, ambos decidan hablar abiertamente sobre el tema y revelar todos los detalles de su relación superíndice 3N. Pero hasta entonces solo podemos especular y tratar de interpretar las más menos ales que nos embuana trabu copyright ese de los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales. Es un juego de adivinanzas que alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene enganchados a la historia. Lo que es cierto es que ambos son dos personas talentosas y exitosas, que han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Y independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen respeto y admiración superíndice 3N por su trabajo y su dedicación superíndice 3N. Su legado en la televisión superíndice 3N turca es innegable, y su influencia en la cultura popular se extenderá por mucho tiempo. En resumen, aunque han circulado varios rumores y supuestas declaraciones atribuidas a Hande Eru Parrafoel, no podemos afirmar con certeza que ella haya roto el silencio y revelado su verdad sobre Kerem Bürsin. La información superíndice 3N disponible es contradictoria y no ha sido confirmada directamente por Hande. Sin embargo, podemos inferir que la relación superíndice 3N con Kerem forma parte de su pasado y que ella estuvo enfocada en construir un futuro brillante. Lo importante es recordar que la vida privada de las celebridades es suya y solo suya, y que debemos respetar su derecho a la privacidad y a la discreción superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Los invito a reflexionar sobre el papel que juega la prensa del corazón superíndice 3N en la vida de las celebridades y sobre la importancia de consumir información superíndice 3N de manera crítica y responsable. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande Eru Parrafoel deberá hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin? ¿O creen que es mejor que ambos mantengan la discreción superíndice 3N y se centren en sus carreras? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me interesa conocer sus perspectivas y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.